Estaría más o menos arrancando en esa fecha y ya está confirmado plenamente las finales en el mes de febrero en coincidencia con el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón que está organizando también la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, que en su momento designó a la sede de Pedro Juan Caballero en el departamento de Amambay, conjuntamente con otras ciudades de esa zona, para la organización de las finales de esta disciplina deportiva. Es así, con un gigante de Peroba que se está remodelando en su totalidad. Ahora va a ser un estadio más que moderno, un estadio emblemático de lo que es justamente la ciudad de Pedro Juan Caballero, y por qué no también dentro del salonismo paraguayo, que en el cual podemos ir ya también dimensionando a lo que va también en conjunto de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, y por qué no también en conjunto con la gobernación de la Mambay, teniendo en cuenta que es un estadio demasiado importante dentro del salonismo paraguayo, ¿no, Jorge? Sobre todo en la ciudad de Pedro Juan Caballero, donde se vive apasionadamente el fútbol de salón. Ahí el fútbol de salón tiene más gente inclusive que el fútbol de campo, por la gran cantidad de lauros obtenidos por la Federación Amambayense en su momento a lo largo de los años. Y recordemos equipos importantes de la época de Luis Carlos Salinas, de Félix Almirón, de su hermano Eduardo, y posteriormente ya que el equipo de la época de Silvio Arévalos, de Alberto Benítez, Urbieta, un equipo realmente fantástico que tuvo muchos logros deportivos, muchos cetros obtenidos, lo que hace situar la Federación de Mambay como una de las principales potencias del fútbol de salón a nivel del interior del país. Totalmente, y eso también en su momento Rubio Ñu, Tigres, el Olimpia también, por más que no sea de ahí de Pedro Juan Caballero, el Olimpia de Concepción, pero esa zona demasiado importante por parte de la federación que está cuidando justamente, y a su vez una región que ayer lo dijo Julio Notario y que fue parte justamente de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, una región olvidada por parte de la federación, en el cual exigía también en su momento, y no se juega, creo que del 2012 o 2013, que fue la última vez que se disputó un campeonato nacional en la ciudad de Villarrica, pero al fin y al cabo son polos importantes. Imagínense lo que va a ser las eliminatorias, y ojalá por sobre todas las cosas se pongan las pilas los directivos tanto de la Federación Paraguaya como de Futsal para que se arregle esta situación, Jorge, muy vidriosa por parte de prohibir jugar ambas disciplinas, en el cual solamente salen perjudicados tanto los protagonistas como lo son los propios futbolistas y cuerpo técnico, ¿no? Se hablaba ayer que salió un comunicado en la Secretaría Nacional de Deportes dirigida a la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, en que instaba a que efectivamente desista de esa propuesta que tenía el fútbol de salón de prohibir a los atletas que jueguen ambas disciplinas deportivas. Es así, y dicho comunicado particularmente expresa lo siguiente, que justamente salió por una cuestión de una prohibición, de una nota que se estaba corriendo a través de las redes sociales por parte de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, que también fue desmentida. El comunicado decía justamente: ante la aparición de proformas innominadas que establecen que deportistas afederados de algún deporte amateur no puede competir en otra modalidad deportiva, la ministra secretaria nacional de Deportes, Fátima Morales, repudia enérgicamente esta conducta antideportiva, considerando que el deporte es sinónimo de valores, respeto, disciplina y buenas costumbres. Agrega que este tipo de conductas no será compartida, acompañada ni aprobada desde la Secretaría de Estado. Para la ministra de Deportes, todas las instancias deben ser agotadas con el diálogo y el trabajo común, con el hashtag El Deporte Nos Une, y por supuesto la fecha de ayer, Asunción, 28 de julio de 2020, era el comunicado oficial de la Secretaría Nacional de Deportes, Jorge. Recordando que la Secretaría Nacional de Deportes, y según el balance de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón del 2019, había dado un enorme apoyo en el aspecto financiero. Las cifras del balance hablaban de un ingreso total de 2.100 millones, de los cuales más de 700 millones fueron aportes de la Secretaría Nacional de Deportes al Fútbol de Salón
para la organización de sus eventos locales y del interior. Y al fin y al cabo, justamente, está cumpliendo justamente la Secretaría Nacional de Deportes en ser juez y parte, ese juez justamente de lo que puede pasar y por sobre todas las cosas que pregone el deportivismo, porque es eso, tanto el futsal como el fútbol de salón están buscando precisamente un punto intermedio que hasta ahora lastimosamente afecta exclusivamente a los protagonistas, inclusive esa guerra entre comillas que se está generando. El futsal hace un nacional de fútbol de federaciones del interior, retoma justamente en el mismo lugar o la misma fecha, mejor dicho, en el mismo mes que la federación hace su nacional, Jorge. Sí, una pena realmente, porque eso, aparte del perjuicio para tanto para el fútbol de salón como para el futsal FIFA, es un perjuicio desde el punto de vista deportivo, porque nosotros mismos los medios vamos a tener que armar dos equipos como para que uno cubra el fútbol de salón y otro cubra el futsal FIFA, transmitiendo los eventos en vivo. Entonces implica una mayor inversión, mayor costo. Y nuestra postura oficial como medio es darle cobertura a todas las disciplinas deportivas. Y la mía en particular es que se le dé libertad a los atletas a jugar ambas disciplinas deportivas como base de la libertad de trabajo que tiene que existir y que es pregonada por la misma Constitución Nacional. No, totalmente, Jorge. Así que también, así como recién estuvimos charlando con un importante directivo de la Colmena, nosotros estamos haciendo también las gestiones correspondientes para que podamos tener el siguiente contacto justamente con un protagonista importante dentro de lo que es la selección de Oleari, de la Federación Olariense de Fútbol de Salón. Saludamos a su presidente. Mi querido presidente Otazo, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a toda la audiencia de la Deportiva. Muchísimas gracias por atendernos, presidente. Bueno, teníamos finalmente pactado esta nota. Antes que nada, muchísima fuerza por todo lo que está pasando en la zona también del Alto Paraná, una cuestión que finalmente se confirmó, así como se confirmó también esta semana, por lo menos para los medios, la participación finalmente de Nery Cubilla como técnico para las siguientes eliminatorias, ¿no? Así mismo, también queremos ponernos a la altura de lo que va a ser la eliminatoria, ¿verdad? Porque, como bien se sabe, ya Franco, Minga, Paranaense se están moviendo, entonces no nos queremos quedar atrás y estamos trabajando para tratar de traer un buen cuerpo técnico, jugadores que estén a la altura de lo que es la eliminatoria de Alto Paraná, ¿verdad? Como bien se sabe, son unas eliminatorias muy difíciles, pero queremos estar en la pelea. Licenciado Jorge Aquino, ya te saluda, ya te escucha, mejor dicho, el presidente de la Federación Olariense de Fútbol de Salón. Señor Otazo, muy buenas noches. Efectivamente han contratado a uno de los mejores adiestradores acá del fútbol de salón capitalino, como es el caso de Nery Cubilla, laureado en su momento con el Fomento de Barrio Obrero en la Liga de Oro. ¿Y qué incorporaciones están pensando traer en cuanto a refuerzos de capital e interior se refiere? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto hablar contigo. Sí, realmente estamos haciendo el esfuerzo posible para poder contratar jugadores de nivel, ¿verdad? Para poder estar a la altura de lo que es nuestra eliminatoria. Decidimos que el profe sea quien vea a los jugadores que le hace falta, ¿verdad? Porque esa es nuestra teoría siempre, de que el técnico tiene que ver qué es lo que le falta. Entonces, él conoce lo que es Oleari. Ya jugamos inclusive el campeonato nacional cuando él estaba dirigiendo Minga, él le conoce a los locales. Entonces, yo le sugerí que él pueda ver qué es lo que le va a faltar y estamos trabajando sobre eso. Recordando que en esa zona ustedes tienen rivales poderosos como el caso del último campeón, presidente Franco, Minga Guazú, que últimamente se ha situado como segunda potencia del fútbol de salón en la zona del Alto Paraná, y Paranaense, que es una de las divisas más gloriosas de esa zona del interior del país, presidente. Así mismo, por eso teníamos propuesto este año
trabajar con las inferiores, ¿verdad? Nuestra idea era tratar de lograr un título nacional de las inferiores, pero como no se pudo dar, entonces ahora no nos metemos de lleno en lo que es la eliminatoria, queremos clasificar para el Nacional de Mambay. Ustedes van a estar oficiando local ahí en el Polideportivo de la ciudad de Juan de Oleari. ¿Qué capacidad de aficionados tiene eso, presidente? Ahora mismo es para 3.500 personas. Y en los clásicos se juega estadio repleto ahí. Sí, todos los partidos cuando es eliminatoria se juega siempre a estadio lleno. Qué lindo que sea de esa forma, porque el fútbol de salón en sí va a tener una dura competencia ahora con la salida de Julio Notario del seno de la federación, su incorporación a la adicional de Futsal FIFA área interior. ¿No recibieron ustedes la visita todavía de las autoridades de la APF? Sí, recibí. Julio es un amigo mío personal. Tuve el honor de conocerle cuando Oleari estuvo como subsede acá en Alto Paraná. Tenemos muy buena amistad con Julio, ya nos visitó. Estamos hablando ahora, pero todavía no hay nada resuelto. Así como están las cosas, la adicional de Futsal FIFA de la APF estaría cubriendo todos los costos de hotel, estadía, traslados, inclusive equipamientos, para que las federaciones de fútbol de salón se trasladen al Futsal FIFA a una actividad más profesional, diríamos. Así mismo, nos llegó la propuesta, tenemos las carpetas, muy buena propuesta realmente, es seductora, pero tenemos que analizarlo bien, ¿verdad? Con la comisión directiva, no puedo decidir solo, entonces es cuestión de analizar, ¿verdad? Pero ahora mismo estamos enfocados en lo que va a ser la contratación de jugadores, todas esas cosas, ¿verdad? Saben todo el problema que hay en el tema de liberar los jugadores, lo que juegan futsal FIFA, fútbol de salón, entonces ojalá se pueda liberar, ¿verdad? Porque los atletas no tienen la culpa, ellos llevan el pan de cada día a través de este deporte y ojalá se pueda llegar a un acuerdo y jueguen tanto futsal FIFA como fútbol de salón. Lastimosamente ya están fijadas las mismas fechas de confrontación tanto del fútbol de salón como del futsal FIFA y en el mismo periodo. Distintas sedes, por supuesto, lo del futsal FIFA en la ciudad de Villarrica y lo del fútbol de salón, las finales van a ser en la ciudad de Pedro Juan Caballero como sede principal. ¿Qué opina con respecto a este tema de la coincidencia de fecha, de que se tiene que optar solamente por una disciplina deportiva, a los mismos medios le da una falta de capacidad para poder cubrir las disciplinas deportivas si se juegan al mismo tiempo? Y exactamente, yo pienso que ahí más lo que donde es un poco la realidad, ¿verdad? Ojalá un tiempo muy lejano puedan sentarse a conversar y puedan llegar a un acuerdo, ¿verdad? Porque este tema de que coincide los nacionales, por ejemplo, no le viene bien a nadie, ¿verdad? Como decís vos, ni a la parte deportiva, ni a los jugadores, ¿verdad? Entonces, lo lindo sería que puedan llegar lo antes posible a un acuerdo, que hablando se consiguen las cosas, entonces sería bueno, ¿verdad? Ojalá pueda haber una conversación. Nuestra preocupación principal, presidente, es que el fútbol de salón pregona la participación de jugadores solamente en el fútbol de salón. Los que juegan fútbol de salón no pueden jugar futsal FIFA. Y ayer hablamos con el licenciado Julio Notario y él nos dijo que tiene más o menos asegurado 45 federaciones del interior que estarían formando federaciones nuevas o pasando las que están en fútbol de salón al futsal FIFA. Y eso va a hacer mermar muchísimo la potencia del fútbol de salón del interior, que era su hándicap importante. Sí, así mismo. Según tengo entendido, ellos están trabajando arduamente, están llegando casi en todas las ciudades. Y ya dependería de cada federación, ¿verdad? La decisión de pasar o no al futsal FIFA o si siguen el fútbol de salón. Lo que pasa es que acá en el interior la gente está muy apasionada, ya la sabe lo que es el fútbol de salón. Entonces, algunas veces es difícil tomar la decisión. Claro, tiene su arraigo ya de muchos tiempos, una tradición, una trayectoria importante de esta disciplina deportiva, que sin lugar a dudas tiene su fortaleza en los certámenes realizados en el interior del país, pero ahora entra con todo el futsal FIFA y sobre todo con apoyo económico que en su momento va a ser importante en el momento de la decisión, porque sabemos que normalmente ustedes los dirigentes cubren los costos de la participación de sus selecciones con su pecunio particular, inclusive abandonando en su tiempo a la familia.
Así mismo, el fútbol de salón interior es muy sacrificado. El dirigente sí o sí toca el bolsillo. Una vez golpeamos puertas, pero no recibimos respuestas. Ahora entonces, uno por la pasión que tiene por ese deporte, gasta su dinero, ¿verdad? Pero eso ya es por gusto propio, ¿verdad? Claro, Y yo sí, le quiero felicitar como... a usted y a toda su comisión directiva por el enorme esfuerzo, el enorme sacrificio que están haciendo al frente de la Federación de Juan Oleari del fútbol de salón, a los efectos de competir con selecciones poderosas de esa zona del Alto Paraná, como el caso del presidente Franco, la misma selección paranaense, y últimamente Mingaguazú, que se ha constituido también una potencia importante en esa zona del país. Así mismo, Alto Paraná, como te dije hace rato, tiene, creo que las eliminatorias más difíciles, ¿verdad? Porque tiene potencias. Somos 7 federaciones en esta región y en los cuales están 2 multicampeones como lo son Franco y Paranaense. Y desde hace un buen tiempo Minga viene peleando con ellos siempre a la par, ¿verdad? En cada eliminatoria. Correcto, Cachi, para despedir al presidente. No, realmente agradecerle por esta oportunidad. Finalmente tenemos también otra confirmación más de lo que puede ser más refuerzos por parte de la selección de Juan de Oleari y a quedarnos expectante, presidente Jorge, audiencia de lo que puede ser o de lo que podría ser justamente si continúan en el fútbol de salón o si definitivamente se pasan al futsal. Me parece que hay tiempo todavía para poder decidir esa cuestión, pero lo cierto y lo concreto, muchísimas gracias por atendernos, presidente, y vamos a estar en contacto permanente. Dale, muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder conversar con ustedes y estamos a las órdenes. Así es, muchísimas gracias. Ahí pasaba el presidente de la Federación Olariense de Fútbol de Salón, Jorge, en la duda, si continúa o si se pasa, ¿no? Sí. El señor Tasso, un señor con amplio criterio en el aspecto deportivo, por el hecho de que podemos hablar con él con tranquilidad y con sinceridad de las dificultades que hay en torno a esa rivalidad existente entre ambas disciplinas deportivas y el que también tiene esa intención de que en el futuro se puedan fusionar esta disciplina deportiva y potenciar el fútbol chico, como llamamos nosotros, al futsal y al fútbol de salón. Es así, 21:36, hacemos la primera pausa aquí en A Todo Juego por la Deportiva. A Todo Juego por la Deportiva.